Bueno, estamos aquí en el segundo video de la clase número 5 de Sistemas Lineales 2. Vamos a hablar sobre las medidas para el sistema de segundo orden, ¿ok? En esta figura que estamos nosotros viendo aquí en este momento, voy a agrandarlo un poquito. Esta me voy a acercar un poquito más. Ilustra la forma típica de la respuesta de un sistema subamortiguado. ¿Ok? Subamortiguado. Voy a ponerlo por aquí. Subamortiguado. ¿Ok? Que va a tener un pico y esa cresta va a ir descendiendo, descendiendo, descendiendo hasta llegar a un punto de estabilidad. ¿Ok? Ese sistema subamortiguado es a una entrada escalón. Se emplean algunos términos para especificar tal desempeño. Vamos a conocer lo que es el tiempo de levantamiento, ¿ok? Que lo vamos a conocer como TE, que esto se encontraría aquí. TE, tiempo de levantamiento, que es el tiempo que toma a la respuesta de la señal de salida levantarse desde 0 hasta el valor en estado estable. O sea, es lo que va desde el inicio hasta un valor, hasta el índice de estado estable. ¿Ok? Lo voy a poner de un color. Sería esta parte, ¿no? Lo voy a subrayar aquí de rojo. Este valor va a ser lo que llamamos TE, el tiempo de levantamiento. ¿Cuánto tarda en llegar la señal hasta nuestro punto de estabilidad? ¿Ok? Desde 0. Y es la medida de qué tan rápido el sistema responde a una entrada. Es el tiempo para que la respuesta oscilatoria complete un cuarto de ciclo, es decir, pi medios. ¿Ok? Pi medios. Ahí estamos. Acuérdense que estamos viendo frecuencia angular, entonces estamos hablando de medios, radianes, etc. De modo que nosotros podemos decir que la frecuencia angular en el tiempo de levantamiento va a ser igual a 1/2 de pi. ¿Ok? Eso lo dejamos ahí en claro. En ocasiones, el tiempo de levantamiento se especifica como el tiempo en que toma a la respuesta levantarse, ¿ok? Toma a la respuesta levantarse desde algún porcentaje especificado del valor en estado estable. Por ejemplo, del 10% a otro porcentaje especificado, por ejemplo, al 90%, al 80%, etc. Vamos a tener otro tiempo que sería el tiempo P, TP, que sería, lo voy a poner de color azul, que sería esta parte, ¿ok? ¿Qué es TP? El tiempo pico, ¿ok? Voy a ponerle por aquí, este es, a ver, TP, tiempo pico, T, tiempo de levantamiento. Ok, podemos ver que en este tiempo pico es el tiempo que toma a la respuesta levantarse desde 0 hasta el valor pico, hasta el primer valor pico. Por eso nosotros lo podemos encontrar en la cresta, ok, en la cresta superior. Y vemos que este tiempo pico lo vamos a encontrar con el valor de pi. Y ese es el tiempo para que la respuesta oscilatoria complete medio ciclo, es decir, pi. ¿Ok? Por lo tanto, W, la oscilatoria, la angular, sería de TP, va a ser igual a pi. ¿Ok? Nosotros vamos a encontrar aquí otro aspecto que va a ser el sobrepaso. ¿Sale? ¿Qué es el sobrepaso? Es la máxima cantidad que adquiere la respuesta por encima del valor estable. ¿Ok? Sería esta flecha que tenemos aquí. Ese sería el sobrepaso.
Esta es así la amplitud del primer pico, o sea, qué tan amplio o qué tan arriba llega de nuestro valor en estado estable. Con frecuencia, el sobrepaso se escribe como un porcentaje del valor en estado estable. Y nosotros vamos a poder analizarlo con una ecuación, ¿ok? Vamos a tener nosotros una ecuación que va a decir la señal de salida va a ser igual a la exponencial por el valor negativo del factor de amortiguamiento por la frecuencia angular por el tiempo. Esto nosotros ya lo habíamos visto en el subamortiguado, ¿ok? Que sería P coseno de WT más Q por seno de WT más B teta I. Esa es la fórmula de subamortiguado. Ahora bien, cuando este valor teta va a ser igual a 0, cuando el tiempo es igual a 0, entonces lo que nos quedaría sería igual a 0, va a ser igual a... Nosotros podemos ver que cuando el tiempo es 0, pues todo esto es 0, ¿ok? Donde el exponencial queda como 1, ¿ok? Multiplicando a todo esto. El coseno de 0 sería multiplicado por 1 y el coseno de 0 sería multiplicado por 0. Por lo que esto nos queda como 0 es igual a 1 P más 0 más B0 teta I. Por lo tanto, la constante P va a ser igual a menos B teta I. Pero el valor de la constante B0 y la señal de entrada es el valor en estado estable. Nosotros lo analizamos, ¿no? Que esta parte es la respuesta en estado estable. ¿Ok? Voy a señalarlo por aquí. Esta parte de aquí sería la señal en estado estable, o sea, sería esta parte. ¿Ok? De esta manera, nosotros podemos definir nuevamente la fórmula como la señal de salida va a ser el exponencial de menos factor de amortiguamiento, frecuencia angular por el tiempo. En lugar de P, ¿ok? Yo voy a poner la respuesta en estado estable, coseno de WT, ¿vale? Más Q seno de WT más la respuesta en estado estable, ¿ok? Esta sería mi ecuación y la voy a dejar marcada por aquí, ya expresadas en términos de la señal en estado estable. Ahora bien, el sobrepaso, entonces dijimos, el sobrepaso nosotros lo vamos a poder encontrar como la frecuencia angular por el tiempo es igual a pi. Así que nosotros podemos sustituir la ecuación que encontramos hace un momento, quedándome como teta 0 es igual al exponencial menos factor de amortiguamiento, velocidad angular. En lugar del tiempo aquí va a ser pi sobre frecuencia angular, no, velocidad angular, frecuencia angular, ¿ok? Multiplicado por la salida en estado estable, más 0, más esto que está aquí, ¿ok? El sobrepaso es la diferencia entre la salida en ese tiempo y el valor en estado estable. Por lo que yo puedo definir como el sobrepaso va a ser igual a teta en estado estable exponencial menos esto de aquí, ¿ok? Quedaría de esta manera, sacando el factor común de estado de estabilidad. Esta sería la fórmula de sobrepaso que vamos a estar utilizando más adelante. ¿Sale?
Ahora bien, nosotros tenemos una fórmula conocida, que la frecuencia angular va a ser igual a la frecuencia relativa entre 1 menos el factor de amortiguamiento al cuadrado. Esa ya la conocemos, ¿no? Voy a encontrar W. Entonces nosotros podemos definir el valor de W. Este W de aquí lo podemos sustituir, por lo que el sobrepaso va a quedar como la señal en estado estable exponencial, todo esto elevado claramente porque estamos hablando de un exponencial, factor de amortiguamiento Wn sobre todo esto sobre Wn 1 menos factor de amortiguamiento al cuadrado. ¿Por qué? Porque esto vale W, ¿no? Esto vale W, está aquí señalado. Solamente lo sustituí. Todo eso, el valor de la señal en estado estable, el exponencial o el Euler, y elevado a todo eso. Y eso me va a dar mi valor de sobrepaso. ¿Ok? Simplificando elementos, ¿qué voy a simplificar? Ah, pues el Wn y el Wn. ¿Ok? Esto me quedaría como teta SS exponencial menos el factor de amortiguamiento por pi sobre 1 menos el factor de amortiguamiento al cuadrado. ¿Ok? Expresando como porcentaje, nos acordamos que la estabilidad, mencionamos ahorita, esto de aquí debe expresarse, o se va a expresar como porcentaje. El sobrepaso en porcentaje nos va a quedar expresado como el exponencial de esto que encontramos hace un momento, pero multiplicado por 100. ¿Ok? Esa va a ser nuestra fórmula que vamos a estar utilizando. Y nosotros aquí tenemos una tabla que dice sobrepaso de pico en porcentaje. El factor de amortiguamiento relativo es 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y vemos cuánto va a ser el sobrepaso en porcentaje, 52.7, 25.4. Mientras más grande sea el factor de amortiguamiento relativo, que sería este que está aquí, sí, mientras más grande sea ese valor, menor sobrepaso va a haber. Claramente, mientras más se convierte en críticamente amortiguado y subamortiguado, nos acordamos que el críticamente amortiguado llegaría y no habría oscilación cuando xi es igual a 1. ¿Ok? No habría esos sobrepasos. Entonces, cada vez que se va generando que este valor sea más cercano a 1, estas crestas o sobrepasos se va haciendo cada vez más pequeño. ¿Ok? Y por eso cambia de 52.7 a 1.5. Cuando es 1, no hay sobrepaso. ¿Qué eso quiere decir? Una indicación de que tan rápido decaen las oscilaciones la proporciona la razón de asentamiento o decremento. Mucho ojo, razón de asentamiento o decremento. Es decir, la amplitud del segundo paso dividida entre la amplitud del primer sobrepaso. ¿Ok? Si vemos la imagen, pues sería cómo está la segunda cresta. Más que nada, en comparación con la primera. ¿Ok? Más o menos esa es la razón de asentamiento o decremento. El primer paso se presenta cuando, y dijimos que la frecuencia angular por el tiempo va a ser igual a la mitad del ciclo, a pi. El segundo sobrepaso es cuando la frecuencia angular por el tiempo va a ser igual a un ciclo completo, 2 veces pi. Así entonces nosotros podemos decir que el primer sobrepaso nos va a quedar como teta SS exponencial menos esto de aquí por esto de aquí, es la que nosotros habíamos encontrado hace un momento, ¿no? Esto que tenemos. Pero el segundo sobrepaso
va a quedar como teta SS exponencial y va a quedar como menos 2 factor de amortiguamiento por pi sobre raíz de 1 factor de amortiguamiento al cuadrado. O sea, aquí ya nosotros encontramos que ya se completó un ciclo, 2 veces pi en el segundo sobrepaso. De este modo, la razón de asentamiento que mencionábamos ahorita va a ser el segundo sobrepaso sobre el primer sobrepaso. O sea, ¿cómo está la relación entre uno y otro? Es lo que yo les comento en la imagen. Cuando nosotros tenemos un valor de pi, ¿cómo queda la segunda cresta en comparación con la primera? ¿Ok? ¿Cómo queda? Si quedan iguales, si esa relación están iguales los valores, pues va a ser cercano a 1. Si el valor de la primera es más grande que la segunda, va a ir a decimales, etc. ¿Ok? Hay que comparar eso. Pero nosotros podemos decir, tenemos las dos ecuaciones y me va a quedar entonces como teta SS exponencial de menos factor de amortiguamiento por pi sobre 1 menos factor de amortiguamiento al cuadrado sobre teta SS exponencial menos 2 veces factor de amortiguamiento por pi sobre 1 menos factor de amortiguamiento al cuadrado. ¿Ok? Quedándome únicamente lo siguiente en este caso. ¿Ok? Aquí eliminamos la señal en estado estable. El exponencial yo no puedo eliminar porque son casos diferentes, pero yo puedo eliminar este 2 con uno de acá de uno de acá abajo. ¿Ok? Puedo eliminarlo en este caso y quedándome entonces la fórmula como el exponencial menos factor de amortiguamiento por pi sobre 1 menos factor de amortiguamiento al cuadrado, quedándome como la forma original. El tiempo de asentamiento TS, voy a ponerle en otro por aquí, y lo vemos en la gráfica. El tiempo de asentamiento sería, lo voy a colocar de verde, aquí, este verde no, sería este verde, sería esta parte, sería TS, el tiempo de asentamiento, ¿ok? ¿Qué es esto de tiempo de asentamiento? Bueno, se emplea como una medida del tiempo que toman las oscilaciones en desaparecer. O sea, hasta que se convierte ya en estabilidad. ¿Cuánto tiempo toma desde cero hasta que ya desaparecieron las oscilaciones? Este es el tiempo que toma la respuesta de caer y mantener dentro de un porcentaje especificado, por ejemplo, 2%, ¿ok? Alrededor del valor en estado estable. Esto significa que la amplitud de la oscilación debe ser menor que el 2% en comparación con la señal en estado estable. ¿Ok? Debe haber una diferencia del 2% para que se considere ya el tiempo de asentamiento. ¿Ok? En este caso. Ahora bien, la ecuación que analizamos indica cómo varía la respuesta de salida con el tiempo. Y nosotros habíamos dicho que la señal de salida va a ser igual a la exponencial de menos el factor de amortiguamiento WNT por la señal en estado estable coseno de WT más Q seno de WT más la señal en estado estable y la amplitud de la oscilación, mucho ojo, la amplitud de la oscilación va a ser
teta 0 menos la señal en estado estable. ¿Ok? De este modo yo puedo encontrar que la amplitud va a ser igual a la exponencial de menos factor de amortiguamiento o frecuencia angular por el tiempo, teta SS coseno de WT más Q seno de WT. Ya eliminando, en este caso, la señal en estado estable. ¿Ok? Porque esta señal con esta señal se van a eliminar. ¿Vale? Quedando de esa manera. Los valores máximos de la amplitud se presentan cuando WT es un múltiplo de pi. Y así como coseno de WT es igual a 1 y seno de WT es igual a 0. Lo escribo aquí, valores máximos. Se van a presentar cuando WT es múltiplo de pi. Como por ejemplo pi, 2pi, 3pi, etc. Siempre ahí va a ser la amplitud máxima. Así como el coseno de WT es igual a 1 cuando sea eso. Y el seno de WT es igual a 0. Ahí se van a encontrar las amplitudes máximas. El tiempo de asentamiento TS es cuando la amplitud máxima es del 0.2%. Es decir, 0.02 de la señal de estabilidad. ¿Ok? Vamos a ver por aquí. Entonces yo puedo decir que 0.02 de la señal de estabilidad va a ser igual a la exponencial de menos esto que está aquí en el tiempo de asentamiento, señal en estabilidad por 1 más 0, o sea, cumpliendo con los valores que dijimos ahorita, ¿no? Y esto me queda como 0.02, es igual, nos acordamos aquí, podemos eliminar, que eliminamos este con este, y me queda como la exponencial de menos factor de amortiguamiento WN tiempo de asentamiento. ¿Ok? Ya tenemos ese valor. Nosotros aquí podemos sustituir, encontrar cómo quitamos exponenciales. Pues metemos el algoritmo natural para quitar el exponencial y me queda como menos frecuencia angular TS. ¿Ok? Si el logaritmo natural del 0.02 es igual a menos 3.9, casi 4, alrededor de menos 4, entonces yo puedo decir que TS va a ser igual a 4 sobre la frecuencia angular y el factor de amortiguamiento relativo. ¿Ok? La ecuación que acabamos de formar, esta que está aquí, me da el tiempo de asentamiento siempre y cuando yo tenga el factor de amortiguamiento y la frecuencia angular. Esta ecuación da el valor de tiempo de asentamiento si el porcentaje específico es de 2. Si el porcentaje específico es de 5, la ecuación pues va a cambiar. Si fuera de 5 sería logaritmo natural de 0.05 es igual a menos factor de amortiguamiento, frecuencia angular, TS. Tendremos que agarrar nuestra calculadora y ponemos logaritmo natural 0.05, me queda como aproximadamente menos 3. Menos 3 es igual a esto que está aquí. Aquí eliminamos, ya saben, eliminamos los signos, este menos con este menos. Y me quedaría que el tiempo de asentamiento va a ser igual a 3 por el factor de amortiguamiento y la frecuencia angular. Así nosotros podemos calcular cualquier porcentaje que nosotros queramos estimar. ¿Ok? Puesto que el tiempo que toma un ciclo completo, es decir, el periodo, va a ser igual a 1f, donde f es la frecuencia, entonces nosotros podemos decir que la frecuencia va a ser igual a 2 veces o un ciclo por la frecuencia. ¿Ok? Por lo tanto, lo que vamos a conocer como un periodo va a ser 2 veces pi o 2 veces o un ciclo entre la frecuencia angular. ¿Ok? Y definiendo esto, lo voy a poner por acá abajo, otra diapositiva. Conociendo esto, yo voy a poder determinar
en un tiempo de asentamiento T es el número de oscilaciones. El número de oscilaciones va a ser igual al tiempo de asentamiento entre el periodo de oscilación. Y así para el tiempo, por ejemplo, un 2% del valor del estado estable, donde se encuentra este tiempo de asentamiento, el número de oscilaciones sería 4 veces la frecuencia angular relativa por el factor de amortiguamiento relativo entre el periodo, que es 2pi w, quedándome esto como 2w sobre pi, factor de amortiguamiento, wn. ¿Ok? Nosotros conocemos que w va a ser igual a wn sobre 1 menos frecuencia angular al cuadrado. Tenemos esta fórmula. Sustituyendo el valor de w aquí arriba, me quedaría como el número de oscilaciones va a ser igual a 2wn 1 menos frecuencia angular, factor de amortiguamiento al cuadrado sobre pi, factor de amortiguamiento wn. Me quedaría, ya reescribiendo la ecuación, me quedaría como 1 menos factor de amortiguamiento al cuadrado menos 1, y todo esto en raíz. Esta sería la fórmula que nosotros vamos a encontrar para el número de oscilaciones en un sistema que vemos aquí, que sería subamortiguado. ¿Ok? Resumiendo, vamos a tener un tiempo de levantamiento de 0 hasta llegar a nuestro punto de estabilidad. 2, un tiempo de piso, que sería hasta donde encontramos el punto máximo, la cresta, en un ciclo, en este caso en pi. Y tenemos también nosotros un TS, que es el tiempo de asentamiento, o sea, cuánto va a tardar en pasar a una estabilidad. Claramente todavía va a haber microoscilaciones, oscilaciones muy pequeñas, pero nosotros podemos estimar ya sea un 2%, un 5%, un 3% de el estado de estabilidad, cuánto es lo que nos vamos a separar o cuánto vamos a aceptar de oscilaciones para llamarlo tiempo de asentamiento. ¿Ok? Y tenemos esas fórmulas. Bueno, ahorita hacemos algunos ejercicios de esto.